Bueno, vamos a desarrollar dos temas que en realidad están muy ligados. Tiene que ver con la investigación de causas de corrupción, toda la discusión entre la oposición y la justicia sobre a qué ritmo se mueven las causas, fundamentalmente las que tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Y en el marco de esto se está discutiendo el tema de la Procuradora General de la Nación, que es la jefa de los fiscales, con la intención de correrla de su puesto a Alejandra Gils Carbó, muy cuestionada por quienes resaltan su afinidad con el kirchnerismo. Se armó un debate interesante en el Congreso porque desde la coalición cívica, Lilita Carrió advirtió que de esa manera no se puede sacar a Gils Carbó, que hay que hacerlo por un procedimiento como indica la Constitución, que es vía un juicio político. Y también hay fiscales muy independientes que tuvieron problemas con Gils Carbó en su momento y que están diciendo, ojo que esa ley afecta la independencia de los fiscales. Están con nosotros hoy Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica. Gracias por venir, Fernando. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. Y Carlos Rívolo, fiscal federal, presidente electo de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, María, ¿qué tal? Bien. Bueno, es interesante el caso, especialmente me parece a mí de Carlos Rívolo, creo que va a coincidir Fernando conmigo con esto, porque fue el primer fiscal castigado en su momento por Gils Carbó al momento de asumir. Él había ordenado el allanamiento, o pedido en realidad, porque lo ordena el juez, de la casa de Amado Vudú y ahora está diciendo, ojo, esta no es la manera de tratar el tema de Gils Carbó, ¿no? No, y si pudiera hacer abstracción de su nombre, me daría exactamente igual lo mismo cualquier procurador. Me parece que las herramientas que marca la Constitución es a través del juicio político. Me parece que, además, hay una condición desde la política bastante importante de hacerse cargo de esta herramienta, que evidentemente es muy fuerte y que determina la única forma en la cual, salvo ella decida renunciar, obviamente, que debiera salir si existen todos los cargos que se le pueden imputar por la gestión que viene llevando. Claro, porque bueno, es un cargo vitalicio, con mucho poder y sin ningún tipo de control, ¿no? Es un órgano extrapoder, como lo define la Constitución. Cosa que no puede pasar, porque vos imaginate que cuando un poder tan esencial para conseguir algo que es buena administración de justicia no tiene o el poder suficiente o la independencia suficiente, no puede llevar adelante su tarea, porque básicamente tiene que investigar al poder, o al poder criminal organizado, al poder del crimen, o inclusive al poder de los propios funcionarios públicos cuando los tiene que investigar. Y en ese sentido hasta acá era una institución muy, muy rara. Como vos decís, bien concentrada, con un vitalicio, con una forma de destitución agravada, como es el procedimiento de juicio político, pero sin ningún control. Porque la ley de Ministerio Público, entre muchas otras cosas, en el diseño de reparto del poder y de las competencias, decía que tenía que haber una comisión bicameral que tenía que controlar el desempeño de todo el Ministerio Público. Hubo ley, hubo procurador general, hubo distribución del poder, nunca hubo comisión bicameral. Ley del año 98, Carlos, vos corregime si... 96, sí. No, o 96. Bien, pero cuando se constituyó hace 3 meses. Claro, pero cuando se ponen con la intencionalidad, digamos, hay obviamente una decisión de sacar a Gils Carbó de la procuración. Pero son dos cosas, María. Que podría ser vía el juicio político. Totalmente, pero acá vos podés arreglarlo de distintas maneras. Primero, podemos ponernos de acuerdo en varias cosas. Se necesita una nueva ley de Ministerio Público reordenando, inclusive dándole más estabilidad, inclusive a los fiscales de primera instancia, de Cámara, etcétera, para que puedan tener garantías de que no va a haber traslados arbitrarios, de que no va a haber creación de fiscalías para poder quitar causas en los fiscales que están molestando con investigaciones, etcétera. Sí, entonces tiene que haber nueva ley de Ministerio Público, sí, pero tiene que fortalecer el Ministerio Público al mismo tiempo que tiene que garantizar el control del Ministerio Público, control republicano. Digo. ¿Y esta avanza sobre la autonomía de los fiscales? O sea, porque esta comisión bicameral era un acuerdo que había hecho, ¿no? Cambiemos. Pero es la que se propone en el proyecto, porque la que está sancionada y vigente hace 3 meses no tiene ninguna facultad de cogobierno. Pero pasaba como a mandar de alguna manera una comisión que conducía Graciela Camaño sobre los fiscales, que es donde saltaron ustedes de la Asociación de Fiscales. A decir, ojo. Sí, a ver, en 1994, con la nueva Constitución, para el Ministerio Público es como si fuera 1816. Se canta fuertemente la independencia. Y esto es gracias al Poder Constituyente, sanciona esta nueva Constitución, dicta el artículo 120. Para muchos esto es un cuarto poder, tiene un lugar dentro de las autoridades del gobierno de la nación,
para otros es un órgano extrapoder. Una discusión constitucional que se pueda. Antes Ahora, a los fiscales dependían del Poder Ejecutivo, que los podía mandonear y sacarle causa de corrupción que los comprometieran. Los constituyentes fuertemente se paran en la discusión y dicen hay que correr al Ministerio Público de la política, del Poder Ejecutivo. En un país presidencialista y caudillista dice fuera de esto. Y además le dicen es interesante que tenga un sentido vitalicio. Va a proveer a la política criminal del Estado. Esta es la gran base que se sienta. Sobre esto viene la primera ley del Ministerio Público, es la 24946, una muy buena ley donde estas cosas se van asentando. Para tener en cuenta, la ley del Ministerio Público fue modificada hace nada más que 14 meses, dándole un enorme poder al Procurador General, como señalaba, exacerbado, con capacidad de enormes cantidades de distribución de poder propio, hasta poder generar fiscalías distritales propias, en una cuestión que yo digo, ¿qué pasó con los senadores? Porque esa es una facultad del senador, el solicitar políticamente una fiscalía en un territorio. O sea que le dieron mucho poder a Gil Carbó hace nada más que 14 meses. Y ahora no saben qué hacer. Y nadie la controló. Nadie la controló. Entonces tenemos una segunda, abuso del poder. ¿Cómo? De todas las maneras posibles y ahora te lo voy a decir. Entonces tenemos la segunda coincidencia. La primera es necesitamos una nueva ley de Ministerio Público. Que le ponga un poco de control. Absolutamente. Y además que haya equilibrio dentro de la estructura del Ministerio Público. Pero la segunda es, esto ya es la evaluación de la conducta de Gil Carbó en su cargo. Gil Carbó no puede seguir siendo Procuradora General. El Ministerio Público en sí no va a funcionar como tiene que funcionar para lograr los resultados que tiene que lograr si Gil Carbó sigue siendo la Procuradora. ¿Por qué? Abusó de su competencia en los concursos, abusó de sus facultades en los traslados, abusó de sus propias facultades de administración, abusó en los juris de enjuiciamiento como el de Campagnoli. Entonces, todo lo que hacía no estaba nada al servicio de señores desde el Ministerio Público, desde la representación del interés general, vamos a ir a conseguir una investigación eficaz y eventualmente una condena. Sino más bien todo lo contrario, era la garantía y fue la garantía de impunidad de Cristina Kirchner. Y eso es que Gil Carbó. Entonces, una ¿Se podía investigar con Gil Carbó? A ver, a mí lo que me gusta es, esta es una muy buena mirada de la política. El punto es, ¿cuánta gente dentro de la política piensa como Fernando Sánchez a los efectos de cumplan con el mandato constitucional y hagan el juicio político? Ahora te contesto esto que vos me estabas preguntando. La realidad es que quien se ha mantenido de una manera independiente, no podemos negar que tenemos 2 condenas a Ricardo Jaime, la condena de Felisa Micheli, y aún a los tumbos, como lo has dicho, llevamos adelante, por ejemplo, la investigación de Udo. Ahora, sinceramente, ¿esto es mucho para lo que se podía hacer? No, es muy poco. 100% la justicia federal tiene una deuda. Entonces, a ver, pareciera noche de coincidencias, pero vuelvo a coincidir con él en este sentido. ¿Esto es lo que se ve desde la política? Bueno, esta es la manera de actuar. Recurrir al juicio político, todas las otras formas. Nosotros el diagnóstico que ustedes acuerdan es que hay un problema. Pero claramente, cómo están funcionando las cosas. El Ministerio Público tiene un problema que hay que ordenarlo en su estructura. O sea, ella se rodeó de fiscales con los que tenía afinidad política a través de justicia legítima. Un poco más trascendentes, un poquito más trascendentes. Por la actuación de la Procuradora General se ha puesto en crisis el concepto de vitalicio del Procurador General. Los constituyentes del 94 dijeron que esto era así. Lo que no había pasado desde el 94. La idea es que no lo pueda poner y sacar el presidente o con sus mayorías en el Congreso, en realidad. Hoy se discute. Es cierto que esta calidad no la tiene en la Constitución, la tiene en la ley que se hizo de acuerdo al artículo 120. Tiene una razón de ser, por lo menos para mí. Es el funcionario que dicta la política criminal, tiene que perdurar el tiempo. Es cierto que estamos en una república, pero 6 funcionarios, 5 cortesanos y un procurador con eso, no es una afectación a la república, sino que es claramente una garantía. Podemos discutirlo durante mucho tiempo. Ahora, 5 años, 4 años, 10 años, que son más o menos los términos que se están diciendo, y el 8º, 9º año, y el 3er año...
Está bien, entonces lo que ustedes quieren es una procuración fuerte, independiente, controlada, que los fiscales puedan investigar el poder. ¿Ustedes creen que están paralizadas o no? Porque esto fue un hecho, acá acaba de decir el presidente de la Asociación de Fiscales que no están paralizadas las causas. Yo creo que, bueno, evidentemente depende de cada causa. Como decía recién Carlos, hubo condenas, es decir, quienes quisieron algunas cosas se pudieron lograr. Ahora, vayamos a la percepción de los hechos. Si vos preguntás si en la Argentina los actos de corrupción, más allá de los delitos cometidos por el crimen organizado, ¿aumentaron o no? Todo el mundo te va a decir aumentaron. Y el número de condenas no. Quiere decir que la investigación y el proceso no fue eficaz. Es decir, hay una gran deuda. Entonces, hay que preguntarse por qué. Es claro que entre los jueces hay una gigantesca falla y el organismo de control que debería mirar cómo es el funcionamiento del lado de los jueces, que es el Consejo de la Magistratura, es peor el funcionamiento que el de los jueces. Digo, hay 1/3 de funcionarios judiciales federales vacantes. 1/3. Claro. Y sí. No puede funcionar normal así. Ahora, hay muchas causas donde las pruebas se acumulan y se acumulan y pasan los años y se avanza sin resultado. Porque pareciera que a veces avanzan un poquito, pero no hay ningún resultado. La gente no quiere tantos procesos eternos, quiere resoluciones. Ahora, tampoco es bueno cuando aparece la política o el Poder Ejecutivo diciendo no pasa nada y al día siguiente sale un fiscal o un juez tomando una medida. Es espantoso. Si alguien como nosotros se ve presionado por lo que dice un político, que se vaya. Pero realmente no entendió la función a la cual está. En el futuro, para saber cuál va a ser el destino que tanto interesa de la expresidenta de la Nación... Causa los sauces. Por ejemplo, si tengo pruebas la voy a acusar y si no las tengo no lo voy a hacer y lo puedo explicar como en el 100% de mis causas cuando he trabajado así. Y creo que muchos otros también. Ahora, tengamos en cuenta esto también, que es increíble y habla por qué pedimos un Ministerio Público más fuerte. Antes si solicitaban medidas de prueba, no venían, se demoraban, se ocultaban. Baste hablar del expediente de Olfaun. Se pidió, se requirió, se allanó, la echaron a la titular. Olfaun es la sociedad con la cual los Vudú y sus amigos que quisieron quedarse con Chicone Calcográfica. Venido ¿no? este gobierno, los requerimientos fiscales apareció detrás de un ropero. No estaba el expediente de la constitución de la sociedad, no había papeles. Se había perdido, no había copia. Vino este gobierno, apareció tirado detrás de un ropero. A ver, ¿qué quiero decir? Hoy tenemos una UIF que es mucho más fuerte y es proactiva. Hoy tenemos órganos del Estado que son, cuando se les pide algo, te responden, te entregan una carpeta. AFIP lo hace. Aún, entiendo yo, en condiciones en las cuales se está investigando el oficialismo. Con lo cual, esto marca un esquema realmente republicano. Entonces, Ministerio Público también se fortalece de ese tipo de cuestiones y es obvio que da mucha más tranquilidad. Además es la discusión, porque en el futuro va a ser un sistema acusatorio, no me quiero poner técnica, porque tampoco soy abogada, pero los fiscales van a llevar adelante la investigación, entonces si un fiscal es independiente, si le dan los recursos... Por eso las dos cosas, María, hay que mirar... Va a ser más importante que un juez federal para los tiempos de la investigación. Cambian los roles un poco dentro de una investigación. Hay que mirar las dos cosas, el correcto diseño y el buen funcionamiento. Hoy hay un mal diseño y un pésimo funcionamiento. A mí me interesaba igual y me encanta que hayan estado los dos juntos, si bien un fiscal y dirigente político de la coalición cívica, porque los dos tienen para mí algo que es en común, que es los dos fueron muy críticos de Gilles Carbó, pero cuando viene esta discusión de esta ley dicen, bueno, no es la manera tampoco de modificar las cosas. Nosotros como en su están. momento le pedimos el juicio político, la denunciamos penalmente y la impugnamos en el proceso de selección. Claro, ahora, ante el Senado. Para llevar adelante el proceso tiene que ser de una manera republicana, también resolverlo dentro del marco de la Constitución. Es la mejor salida. A ver, yo tengo 33 años de democracia continua en un país es absolutamente nada. Nada. Y me parece que estamos todos creciendo. Bien. Creció el Ejecutivo, creció el Legislativo y nosotros siempre fuimos el poder a ser cooptado. Claramente. Y hoy empieza a haber un despertar, aunque sea con esta queja. Ojalá. Bueno, gracias a los dos.